Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me tiene con el corazón en un puño y que sé que a muchos de ustedes también les va a impactar. Se trata de una situación bastante delicada que involucra a la familia de una de las actrices turcas más queridas, Hande Erçel. Como sabrán, Hande es una figura pública muy admirada no solo por su talento y belleza, sino también por la cercanía que demuestra con su familia, especialmente con su hermana Gamze Erçel. Y es precisamente Gamze quien se ha visto envuelta en un torbellino mediático después de que un supuesto vídeo suyo, con un mensaje bastante desesperado dirigido a Kerem Bürsin, se hiciera viral. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de series y películas, chismes jugosos y, por supuesto, mucha información sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo, impactante. Hermana de Hande Erçel suplica a Kerem en vídeo. Sé que suena fuerte y les aseguro que lo es. Desde que este vídeo comenzó a circular, la especulación no ha parado. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es auténtico el vídeo? ¿Qué motivos podrían llevar a Gamze a dirigirse de esta manera a Kerem Bürsin? Intentaremos desentrañar este misterio juntos, analizando la información disponible y tratando de separar los hechos de los rumores. Para ponerlos en contexto, recordemos la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ellos fueron, sin duda, una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su romance surgió durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto se convirtió en una historia de amor real que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Su relación fue muy pública. Compartieron momentos especiales en redes sociales, se dedicaron mensajes cariñosos y se mostraron siempre muy enamorados. Era una pareja que inspiraba a muchos, que creían en el amor verdadero gracias a ellos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Hace algún tiempo anunciaron su separación, dejando a sus seguidores completamente devastados. La ruptura fue un shock para todos. Aunque los motivos exactos nunca se hicieron públicos, se especuló mucho sobre posibles diferencias irreconciliables, presiones laborales y hasta la intromisión de terceros. Lo cierto es que a pesar de la separación, muchos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación. De hecho, el Team-Anker, como se hacen llamar, sigue muy activo en redes sociales, buscando pistas y analizando cada movimiento de Hande y Kerem con la ilusión de encontrar señales de que el amor aún existe. Ahora bien, ¿dónde entra Gamze Erçel en todo esto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Gamze, como hermana de Hande, siempre ha mantenido una relación cercana con Kerem. Durante el tiempo que Hande y Kerem estuvieron juntos, se les vio compartiendo momentos familiares, celebraciones y viajes. Gamze parecía tener una muy buena relación con Kerem, considerándolo casi como un miembro más de la familia. Es por eso que la aparición de este supuesto vídeo de Gamze dirigiéndose a Kerem ha causado tanta conmoción. El vídeo, que se ha difundido rápidamente por diferentes plataformas, muestra a una mujer que se asemeja mucho a Gamze, con un mensaje desesperado y lleno de súplica dirigido a Kerem. En el vídeo, la mujer, visiblemente afectada, le pide a Kerem que reconsidere su decisión y que luche por Hande. Le dice que Hande está sufriendo mucho, que lo extraña y que ella sabe que Kerem también la ama. Le ruega que dejen de lado sus diferencias y que vuelvan a estar juntos. La mujer del vídeo también menciona la importancia de la familia y de los fans, diciendo que todos quieren verlos felices de nuevo. Por supuesto, la autenticidad del vídeo ha sido puesta en duda por muchos. Algunos argumentan que podría tratarse de un montaje, de una deepfake o simplemente de una persona parecida a Gamze que está intentando aprovecharse de la situación para ganar fama. Otros, sin embargo, creen que el vídeo es real y que Gamze realmente está desesperada por ver a su hermana feliz de nuevo. Hasta el momento ni Hande Erçel, ni Kerem Bürsin, ni la propia Gamze han hecho declaraciones oficiales al respecto. El silencio de los tres ha alimentado aún más la especulación y ha dado pie a todo tipo de teorías. Algunos creen que están tratando de manejar la situación en privado, mientras que otros piensan que prefieren ignorar el asunto para evitar darle más publicidad. Pero, ¿qué podría llevar a Gamze a hacer algo así?
Si el vídeo es real, claro. Podría ser simplemente el amor y la preocupación de una hermana por la felicidad de otra. Gamze, como persona cercana a Ande, podría estar viendo de primera mano el sufrimiento de su hermana y, en un acto de desesperación, haber decidido intervenir para tratar de reconciliarlos. También podría ser que Gamze tenga información privilegiada sobre la relación entre Ande y Kerem, información que el público no conoce. Quizás ella sabe que aún hay amor entre ellos y que solo necesitan un empujón para volver a estar juntos. O tal vez Gamze simplemente está actuando como mediadora, tratando de facilitar una conversación entre Ande y Kerem para que puedan resolver sus problemas. Por otro lado, si el vídeo resulta ser falso, podríamos estar ante un caso de difamación o de intento de manipulación. Alguien podría estar tratando de dañar la imagen de Gamze, de Ande o de Kerem, o incluso de los tres. También podría ser un intento de generar controversia y obtener beneficios económicos a costa de la vida privada de estas celebridades. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este incidente ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha reavivado la esperanza de los fans de Anker. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Ande y Kerem, pidiéndoles que reconsideren su relación y que le den una segunda oportunidad al amor. Muchos fans han expresado su admiración por Gamze, considerándola una hermana ejemplar que está dispuesta a hacer lo que sea por la felicidad de su familia. Otros, sin embargo, la han criticado por entrometerse en la vida privada de su hermana y por exponerla aún más al escrutinio público. La verdad es que no sabemos qué va a pasar. No sabemos si Ande y Kerem volverán a estar juntos, si el vídeo es real o falso, ni cuáles son los verdaderos motivos de Gamze. Lo que sí sabemos es que esta situación nos recuerda lo complicado que puede ser vivir bajo el foco de la atención mediática y lo vulnerables que son las celebridades a la manipulación y a la difamación. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras, de los flashes y de los rumores, hay personas con sentimientos, con familias y con vidas privadas que merecen respeto. Antes de juzgar o de difundir información no confirmada, debemos recordar que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto real en la vida de los demás. En resumen, el supuesto vídeo de Gamze Erçel suplicando a Kerem Bürsin ha causado un gran revuelo mediático, reavivando la esperanza de los fans de Anker y generando todo tipo de especulaciones. La autenticidad del vídeo aún no ha sido confirmada y ni Ande, ni Kerem, ni Gamze han hecho declaraciones al respecto. La situación nos recuerda la vulnerabilidad de las celebridades a la manipulación y la importancia de respetar su privacidad. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre este tema tan controvertido. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el vídeo es real? ¿Piensan que Ande y Kerem deberían reconciliarse? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, mantengamos la mente abierta y seamos respetuosos con la vida privada de los demás. Hasta la próxima. *** profundizando en el misterio, más allá del vídeo viral ***. Pero la historia no termina aquí. Vamos a ahondar un poco más en los antecedentes y las posibles repercusiones de este escándalo. Más allá de la mera especulación sobre la autenticidad del vídeo y la intervención de Gamze, es crucial examinar el contexto en el que todo esto se desarrolla. Para empezar, recordemos la inmensa popularidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No son simplemente actores, son iconos. Su relación desde el principio fue un fenómeno global. Los fans de Senkalkapm no solo adoraban la serie, sino que también vivían intensamente el romance de sus protagonistas fuera de la pantalla. Cada foto, cada comentario, cada interacción entre Hande y Kerem era analizada al detalle y celebrada como un triunfo del amor verdadero. Esta presión constante de los medios y los fans puede ser asfixiante. Imaginen tener cada aspecto de su relación examinado por millones de personas en todo el mundo. Es una carga enorme que sin duda pudo haber contribuido a las dificultades que enfrentaron Hande y Kerem. No es fácil mantener una relación sana y auténtica bajo esa lupa constante. Además, la industria del entretenimiento turca es conocida por ser competitiva y a menudo implacable. Las presiones laborales, los horarios extenuantes y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden afectar negativamente a cualquier relación.
Es posible que Hande y Kerem hayan tenido que lidiar con estas presiones adicionales, lo que habría dificultado aún más el mantenimiento de su romance. Volviendo al vídeo, incluso si resulta ser falso, el hecho de que haya circulado con tanta rapidez y haya generado tanto interés demuestra el profundo deseo de muchos fans de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Esto plantea la pregunta de si este anhelo colectivo está ejerciendo una presión indebida sobre ambos actores para reconciliarse, independientemente de sus verdaderos sentimientos. Si el vídeo es real, la situación se vuelve aún más compleja. La intervención de Gamze, aunque comprensible desde el punto de vista de una hermana preocupada, podría interpretarse como una violación de la privacidad de Hande y Kerem. Si bien es natural que Gamze quiera lo mejor para su hermana, es importante recordar que Hande y Kerem son adultos capaces de tomar sus propias decisiones sobre su vida amorosa. Además, la publicación de un vídeo tan personal y vulnerable podría tener consecuencias negativas para la imagen pública de Gamze. Podría ser percibida como entrometida o incluso como alguien que busca llamar la atención a expensas de la privacidad de su hermana. Por otro lado, algunos podrían argumentar que la valentía de Gamze al expresar sus sentimientos y pedir una reconciliación es admirable. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo priorizan la imagen por encima de la autenticidad, la honestidad y la vulnerabilidad de Gamze podrían ser vistas como un soplo de aire fresco. Sin embargo, es fundamental recordar que la vida amorosa de Hande y Kerem es asunto suyo y que cualquier decisión sobre su futuro pertenece únicamente a ellos. La presión externa, ya sea de los fans, los medios o incluso la familia, no debería influir en su decisión final. *** El impacto en la carrera de Hande y Kerem ***. Más allá del drama personal, este incidente también podría tener un impacto en la carrera profesional de Hande y Kerem. La atención mediática intensa, aunque a menudo beneficiosa, también puede ser perjudicial. Si la controversia se prolonga o si se revela información perjudicial, podría afectar negativamente la reputación de ambos actores y limitar sus oportunidades laborales futuras. Sin embargo, también es posible que esta publicidad genere un mayor interés en sus proyectos futuros. Los fans de Anker seguramente estarán ansiosos por verlos en nuevos roles y podrían estar más dispuestos a apoyar sus carreras individuales. El legado de Anker y la cultura fan ***. Independientemente del resultado de esta situación, el legado de Anker como una de las parejas más queridas de la televisión turca permanecerá intacto. Su romance inspiró a millones de personas en todo el mundo y su serie seguirá siendo recordada como un clásico moderno. Este incidente también pone de relieve el poder y la influencia de la cultura fan. Los fans de Anker no son solo espectadores pasivos, son participantes activos en la narrativa de su relación. Su pasión, su apoyo y su esperanza han contribuido a mantener viva la llama de su romance, incluso después de su separación. Sin embargo, también es importante reconocer los límites de la cultura fan y la necesidad de respetar la privacidad de las celebridades. Si bien es natural que los fans quieran ver a sus ídolos felices, es crucial recordar que son seres humanos con vidas privadas que merecen ser protegidas. Conclusión. Reflexiones finales y llamado a la empatía ***. En conclusión, el supuesto vídeo de Gamze Erçel suplicando a Kerem Bürsin es un evento complejo y multifacético que ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. La autenticidad del vídeo aún no ha sido confirmada y ni Hande, ni Kerem, ni Gamze han hecho declaraciones al respecto. La situación nos recuerda la vulnerabilidad de las celebridades a la manipulación y la importancia de respetar su privacidad. También pone de relieve el poder y la influencia de la cultura fan y la necesidad de equilibrar la pasión con el respeto. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras, de los flashes y de los rumores, hay personas con sentimientos, con familias y con vidas privadas que merecen respeto. Antes de juzgar o de difundir información no confirmada, debemos recordar que nuestras palabras y acciones pueden tener un impacto real en la vida de los demás. En lugar de alimentar la especulación y el drama, deberíamos optar por la empatía y la comprensión. Deberíamos permitir que Hande, Kerem y Gamze manejen esta situación en privado y sin presiones externas. Deberíamos recordar que su felicidad y bienestar son lo más importante. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan podido sacar sus propias conclusiones sobre este tema tan controvertido. Me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el vídeo es real? ¿Piensan que Hande y Kerem deberían reconciliarse?
¿Cómo creen que este incidente afectará a la carrera de Andy y Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerden, mantengamos la mente abierta, seamos respetuosos con la vida privada de los demás y sobre todo, practiquemos la empatía. Hasta la próxima.